Buenas tardes, María Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Parece que Susi como que tiene problemas para conectarse, me dijo Jesús Castañeda que parece que tiene problemas de la electricidad, ¿no? Entonces, yo también estoy teniendo un inconveniente aquí con internet. Por el momento no se me ha vuelto a presentar, pero cuando me conecté, me salió un anuncio que decía, está teniendo problemas con internet, puede ser que tenga algún antivirus que ha bloqueado la conexión, algo así, ¿no? Realmente me extrañó porque creo que es la primera vez que me salió un letrero de esos. Entonces, lo que le dije a esto es que en caso de que por alguna circunstancia, Macarena, se me llegase a caer la señal, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, sigo hablando como que si estuviese Macarena, que parece que perdió parece que te fuiste, te volviste. Sí, Bueno, en caso de que se me llegase a caer la red, la señal, en el caso, tú sabes, extremo, yo grabo la clase y se las mando porque hoy es la última, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que voy a hacer es aun cuando Susi no se ha unido, voy a empezar precisamente porque estamos teniendo dificultades allá y dificultades aquí, te digo porque me lo comentó Jesús Castañeda. Como recibí tus correos, bueno, yo esta semana les mando todo corregido y en espera del otro trabajo. ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar? sí, acerca del último trabajo. ¿Es el plan de una clase como tal, un tema desarrollarlo Sí. con su inicio, desarrollo y todo? Sí, ¿Cierto? sí, sí. Ah, okey. Okay. Es sencillito, María Macarena, es sencillito. Bueno, sencillito para lo que lo sabemos hacer, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases que me costaba horrores hacer esa planificación, te lo puedo decir como que para mí era un suplicio, pero no, es simplemente como para, tú sabes, que lo hagan y yo haya otra mirada que se los vea y ver si tienen alguna cosa que les falte, una cosa de esa, es con ánimo de que uno vaya perfeccionando las cosas. Pero cualquier duda que tengas, me puedes preguntar por WhatsApp o me preguntas por el correo electrónico. Yo con mucho gusto le respondo. A pesar de que nosotros estamos en una situación que es de salir corriendo, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Yo estaba teniendo problemas en compartir la pantalla y un alumno mío de la Universidad Metropolitana me ayudó y desde el día que me lo explicó, más nunca se me olvidó, menos mal. Bueno, estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Cualquier cosa me interrumpe. Acuérdate que yo pierdo la visión de ustedes y porque tengo la pantalla completa con la presentación. Entonces, a mí se me ocurrió introducir también el tema del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es algo que se hace indispensable en todas las facetas nuestras, no solamente de nosotros como docentes y en la práctica nuestras docentes, sino a la hora de que nosotros demos nuestras clases, ¿no? Es sumamente importante, incluso es tan importante que en nuestra propia vida tiene una gran importancia, ¿no? Dentro de estos temas que nosotros podemos pensar que están presentes en las discusiones del pensamiento crítico, ante todo, tratar de conseguir al menos una concepción fundamental, porque las definiciones de pensamiento crítico varían muchísimo, y vemos también el rol que desempeña el docente en la promoción del pensamiento crítico, las técnicas didácticas para enseñar el pensamiento crítico, beneficios y desafíos de integrar ese pensamiento crítico
y algunos estudios de casos y experiencias prácticas. Por cierto, ustedes en México tienen uno de los grandes del pensamiento crítico, que es Ariel Campirán. Una referencia obligada. Yo incluso en las referencias de esta sesión anoté una de las contribuciones de Ariel al pensamiento crítico, porque realmente es indispensable tenerlo en cuenta. Entonces, veamos algunos de esos conceptos. En la era actual, yo creo que para nosotros es súper conocido que esta es una era que está caracterizada por el acceso constante a la información, la facilidad de navegación en Internet, los inconvenientes que se le presentan a uno con la navegación en Internet, como hoy. La propagación de desinformación y afirmaciones inexactas se ha vuelto más común que nunca. Y fíjate que a mí me acaba de suceder una cosa que no deja de producirme molestia, porque yo soy muy capciosa de citar algo sin antes verificar si la cita es correcta o no es correcta. Y se me ocurrió utilizar una cita de Sócrates para hablar de la mentira. Y resulta ser que me contestó una persona en Twitter que es una cita apócrifa. Y me ha dado una rabia que yo haya cometido semejante error en la red. Y resulta ser que el tropiezo con la desinformación y las afirmaciones inexactas es permanente y a cualquiera nos puede suceder. Entonces, en este contexto digital en el que nosotros estamos viviendo, donde cualquiera asume el rol de editor, aprender a diferenciar entre la verdad y la mentira se presenta como un desafío complejo. Y yo hago énfasis en lo de la mentira porque una cosa es decir que algo es mentira y otra es decir que algo es falso. Yo puedo decir que está lloviendo porque estoy sintiendo un ruido, más o menos como de agua cayendo, y me asomo por la ventana y veo que no es lluvia, sino que estaba abierta la manguera del jardín, y yo no mentí allí, porque la mentira trae consigo el deseo de engañar. La falsedad es simplemente que no hay adecuación entre lo que uno está diciendo y la realidad, ¿no? Entonces, diferenciar entre la verdad y la mentira se presenta como un desafío complejo. Al explorar las raíces y las consecuencias de este fenómeno, queda claro que estimular el pensamiento crítico es la clave para enfrentarlo. Este tipo de pensamiento, que consiste en evaluar información, detectar sesgos y cuestionar la confiabilidad de las fuentes, se erige como nuestro recurso más poderoso para contrarrestar la proliferación de falsedades. El pensamiento crítico es uno de los conceptos más recurrentes y destacados en la literatura sobre educación. Las conclusiones derivadas de este tipo de razonamiento se fundamentan en criterios esenciales como la libertad, la autonomía, la soberanía y la verdad, entre otros. Hablar de la verdad siempre es un problema. De eso nosotros debemos tener conciencia, que enfrentarse con el concepto de verdad también se las trae duras para uno. Practicar el pensamiento crítico implica una sensibilización constante y un análisis de diversas realidades sociales, políticas, éticas y personales. De alguna manera representa un compromiso con el otro y con la sociedad al asumir una postura orientada hacia la acción transformadora, tanto a nivel individual como colectivo, recordando un poco a Lippmann, el famoso filósofo que puso tan en boga lo de la filosofía de los niños y el pensamiento crítico. Desde una perspectiva holística, constituye un elemento clave para alcanzar una sociedad sostenible. Su esencia no reside en tener siempre la razón, sino en considerar todas las posibilidades, confiando en la razón más que en las emociones, para evitar que los prejuicios condicionen nuestras decisiones. Esto resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde los medios sociales parecen influir significativamente en nuestra forma de pensar y actuar. El pensamiento crítico es indispensable para fomentar la innovación, el progreso, la creatividad y el compromiso,
y por ello es fundamental promover su desarrollo tanto en las escuelas como en las universidades. Es una habilidad altamente valorada en todos los ámbitos. En el contexto práctico de diversas organizaciones, ya sean empresas, ONG, centros de salud, instituciones educativas, religiosas, profesionales o de carácter social, los empleadores lo identifican como uno de los requisitos fundamentales para cualquier puesto de trabajo. Esto aplica a todos los niveles jerárquicos, desde directivos y técnicos hasta empleados administrativos y operarios. Se asume que cada miembro de la organización desempeña un papel clave cuya responsabilidad contribuye al funcionamiento más eficiente del conjunto. Así lo confirma un informe que analiza las competencias esenciales que buscan los empleadores en el momento de contratar. No obstante, también destaca que el pensamiento crítico es, según quienes hacen este informe, una de las habilidades más difíciles de encontrar en los candidatos. Entonces, hay un cuadrito que muy interesante, ¿no? Que señala, dice, cuáles son las competencias esenciales más difíciles de encontrar. Entonces, destacan, por ejemplo, poco esencial, pero difícil de encontrar. Es decir, las personas con creatividad, trabajo con datos, que sepan trabajar con datos cuantitativos, que tengan la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las competencias técnicas, la competencia escrita. Fíjense que aquí tienen un porcentaje bastante alto, ¿no? Por aquí en la parte que sigue, que te dice la alfabetización mediática y la competencia en la tecnología de información. Después destacan, ¿no?, poco esencial y relativamente fácil de encontrar. Pero resulta que hay uno que dice esencial y difícil de encontrar. Y aquí justamente está precisamente el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Llama mucho la atención cuando uno se pone a analizar esto, y por supuesto que un empleador debe tomar en cuenta esa capacidad que tenga alguien para resolver problemas. Eso es muy importante que nosotros tengamos en nuestros lugares de trabajo, bien sea educativo o bien sea de otra índole, a personas que saben resolver los problemas. Y entonces, fíjense lo importante, que te dicen que es esencial, pero son difíciles de encontrar en las personas que, digamos, que entrevistan, ¿no? En el contexto laboral, el pensamiento crítico se posiciona como esa competencia esencial. Y en el cuadro vemos que esta competencia señala la relevancia con la que esta habilidad es demandada. Sin embargo, su escasa prevalencia entre los individuos resulta igualmente notable. Según el gráfico, esta habilidad mantiene una estrecha relación con la resolución de problemas que emergen en el ejercicio profesional. Se podría inferir que ambos tipos de competencia no solo están interrelacionados, sino que además se requieren y se refuerzan mutuamente. Es que hay una característica que yo sí la he notado a lo largo de mi vida, no solamente dando clases, sino incluso en el ejercicio de cargos en las universidades, que lo enseñan a uno tanto, porque esa es la verdad, uno en esos cargos aprende una cantidad de cosas. Y es, por ejemplo, a la hora de un problema, a la hora de un inconveniente, piensa un momento que la conducta general no es a buscar la solución al problema, sino a buscar el culpable. Sí, yo creo que es importante que uno sepa quién fue el que ocasionó un problema, pero eso no es lo que tú tienes que hacer en el momento. Tú lo que tienes que hacer en el momento es resolver el problema y después le pones el correctivo. Y eso me pasó a mí en diversos momentos en los cargos en la universidad. Encontrarme que se presentaba una situación conflictiva, una situación problemática, una situación en que había que buscar una solución inmediata, y lo que pasaba con mucha gente, se quedaban paralizados. Entonces, ese asunto es muy importante, porque eso tiene que ver precisamente con la capacidad que se tiene de analizar el entorno donde uno está.
El panorama profesional futuro está profundamente condicionado por el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, demandando así una redefinición de los perfiles laborales acorde con los requerimientos impuestos por la cuarta revolución industrial que nosotros tenemos en curso, porque bueno, no queremos decir que estamos como cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra, pero sí estamos en una revolución industrial en este momento. Un informe elaborado por el World Economic Forum prevé que esta revolución, marcada por el desarrollo en áreas como la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la autonomía en sistemas de transporte, así como por las investigaciones y aplicaciones sobre el genoma humano, implica una reconfiguración significativa de las competencias prioritarias en los currículos profesionales. Pensamiento crítico, a pesar de ser un tema ampliamente abordado por muchos autores, sigue presentando una notable variedad de definiciones. Esta diversidad se debe principalmente a los diferentes énfasis y enfoques que cada investigador adopta en función de su ámbito de especialización, ya sea filosófico, psicológico o educativo. Tal pluralidad dificulta consolidar una definición única y universal del concepto. Una de las descripciones más generales pertenecen a Robert Sternberg, quien lo define como el conjunto de procesos, estrategias y representaciones utilizados por las personas para resolver problemas, tomar decisiones y adquirir nuevos conocimientos, una idea que fue planteada desde el año 1986. En el campo educativo hay un nombre que no se puede dejar de lado, que es Robert Ennis. Ha sido especialmente relevante desde la década de los 60. Ennis describe el pensamiento crítico como un proceso cognitivo complejo que abarca tanto disposiciones como habilidades específicas organizadas en 3 dimensiones: lógica, relacionar palabras con enunciados y emitir juicios; criterial, empleo de opiniones para evaluar información; y pragmática, capacidad para comprender juicios y tomar decisiones que impacten el entorno. Según su perspectiva, pensar críticamente implica actuar de manera reflexiva, razonable y evaluativa frente a situaciones problemáticas que exijan análisis, búsqueda de la verdad mediante evidencia y la emisión de juicios fundamentados. Si esto se aplicara en la política, imagínate cómo nos cambiaría el mundo. ¿Cuáles son esas características que sobresalen del pensamiento crítico? Bueno, el análisis objetivo, que solamente con el título ya nosotros sabemos qué se quiere decir. El pensamiento crítico implica evaluar información de manera imparcial y fundamentada, lo que lleva a decisiones informadas. Nosotros no podemos tomar esas decisiones si lo hacemos con sesgos personales y sin tener fundamentos para tomar ciertas acciones. Curiosidad. La curiosidad es una característica fundamental del pensamiento crítico. Impulsa la exploración y el cuestionamiento del conocimiento. Y la apertura mental. La apertura mental permite a los pensadores críticos considerar diferentes perspectivas y adaptar sus creencias cuando es necesario. Entre estas habilidades también tenemos la identificación de argumentos. Esto, mira, es una de las cosas que yo, como doy clase de teoría de la argumentación y doy lógica, esto es una de las cosas que más trabajo cuesta que las personas lo manejen con relativa solvencia. La habilidad para reconocer y diferenciar los argumentos es crucial para el pensamiento crítico, permitiendo un análisis efectivo de la información. Eso es fundamental. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de un médico que está evaluando a una persona y confunde los síntomas con la enfermedad. Una cosa es el síntoma y otra cosa es la enfermedad. Está muy mal. Hay que saber analizar efectivamente la información que uno está recibiendo. Por otro lado, la evaluación de evidencia. Evaluar la evidencia es esencial para determinar la validez de los argumentos y asegurarse
de que las decisiones se basan en hechos sólidos. Por otra parte, la formulación de juicios. La capacidad de formular juicios informados es clave para el pensamiento crítico, ayudando a tomar decisiones más acertadas y fundamentadas. Y después tenemos, bueno, el razonamiento lógico que está imbricado en todo lo que estoy diciendo, porque esto nos permite estructurar pensamientos y argumentos de manera coherente, facilitando la resolución de problemas complejos. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene el pensamiento crítico en la educación, que es en lo que nosotros estamos inmersos en estos momentos? Ante todo, la independencia intelectual. El pensamiento crítico fomenta la independencia intelectual, permitiendo a los estudiantes analizar y evaluar información de manera efectiva. Nos ayuda, por supuesto, y nos prepara para la resolución de problemas complejos. Prepara a los estudiantes para enfrentar problemas complejos, desarrollando habilidades necesarias para la vida personal y profesional. Y básicamente hay algo que, bueno, en mi caso yo siempre he insistido mucho en esto, en la de tener una ciudadanía informada. El pensamiento crítico ayuda a los estudiantes a convertirse en ciudadanos informados y responsables, capaces de tomar decisiones fundamentales. Cuando yo estoy hablando aquí de estudiantes, quizás debería haber agregado, no solamente en el papel del estudiante, sino en el doble rol que jugamos nosotros. Nosotros somos estudiantes y somos profesores. Eso porque estoy hablando en la práctica docente, cuáles son los beneficios que me traen a mí como docente manejarme con pensamiento crítico. Si yo como docente me manejo con pensamiento crítico, yo puedo perfectamente resolver problemas complejos que se me pueden presentar no solamente en la vida personal, sino en la vida profesional, en la misma clase, en el mismo liceo, en el mismo colegio, en la misma universidad. Pero uno de los aspectos que, bueno, al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que tiene que desarrollarse es una ciudadanía informada, una ciudadanía preparada. Los daños que se hacen en los países y en las naciones es cuando nosotros tenemos ciudadanos mal informados, ciudadanos no educados, que entonces son fácilmente manejables, ¿no? Eso es una cosa que no es nueva para ninguno de nosotros. Eso se sabe desde la época de los griegos. Importancia del pensamiento crítico en la educación. Fomentar ese pensamiento no es solo una herramienta académica, sino también un pasaporte para la vida. Su enseñanza busca promover una acción transformadora que impacte tanto en la etapa educativa como en la vida profesional y personal. Este tema, sin embargo, continúa siendo objeto de debate en diferentes niveles educativos, desde la primaria hasta el ámbito universitario. ¿Y por qué despierta ese interés? Porque el desarrollo del pensamiento crítico es una habilidad transferible, capaz de empoderar al individuo para actuar y comprometerse con los desafíos de la sociedad, con efectos que trasciendan las aulas y se reflejen a largo plazo. En el contexto universitario surgen múltiples posturas respecto al impacto del pensamiento crítico. Según Aaron y Roxa, enseñar esta habilidad en la universidad resulta inviable, dado que no hay consenso sobre qué implica exactamente ni en qué consiste. Estos autores argumentan que los estudiantes de los primeros cursos carecen de las herramientas necesarias para abordar tareas que demanden competencias críticas. Sin embargo, otros estudiosos, como lo podría ser yo, me atrevo a decir Ariel, cuestionan estas conclusiones. Ellos sugieren que aunque los resultados de Arun y Rosa aportan datos valiosos, no se puede descartar categóricamente el valor potencial del pensamiento crítico en el entorno universitario. En términos intermedios, hay otro autor, que yo lo tengo citado al final de la presentación, Altuve, propone que el desarrollo de esta competencia depende del área de estudio o de investigación específica. Thompson respalda la viabilidad de enseñar pensamiento crítico tanto en las universidades como en los niveles escolares más tempranos. Sin embargo, señala un desafío clave.
Los propios docentes a menudo carecen de claridad sobre cómo definirlo o enseñarlo eficazmente. La unanimidad reside en reconocer que esta competencia es esencial para los estudiantes. La dificultad radica en capacitar a los profesores para abordarla adecuadamente. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. Somos nosotros los primeros en tener que desarrollar nuestro propio pensamiento crítico para que nosotros podamos entonces tratar de cultivar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Si no comenzamos por hacerlo con nosotros mismos, difícilmente podemos transmitir ese conocimiento. Esto no es un don innato, ni algo completamente adquirido. Es una habilidad que se desarrolla a lo largo del tiempo con entrenadores bien preparados. Así lo señalan muchos de los investigadores, quienes subrayan la importancia de brindarle al estudiante estrategias sólidas para enfrentarse a los retos que nos está presentando este siglo XXI. Sin embargo, Huber y Council plantean interrogantes como ¿es solo la educación universitaria la que influye en esta competencia o la experiencia y madurez personal también juegan un papel importante? Según ellos, el pensamiento crítico puede evolucionar con las vivencias cotidianas, reforzando su carácter como habilidad aplicable más allá del aula. Un caso destacable es un estudio realizado por Pessoa y Freitas, quienes demostraron cómo se puede desarrollar pensamiento crítico en asignaturas como la lengua. Este enfoque motiva a los estudiantes a participar en un proceso más dialógico al considerar el lenguaje como una práctica social que fomenta la sensibilidad ante situaciones de injusticia social. Esta metodología podría implementarse en cualquier asignatura, ya que implica tanto estudiantes como docentes en una enseñanza que va más allá de transmitir contenido, fomenta la reflexión y el compromiso crítico. Existen también propuestas concretas para articular el pensamiento crítico dentro de los programas universitarios. Halper sugiere un modelo basado en el trabajo cognitivo y habilidades específicas que guíen su enseñanza y aprendizaje. Thompson, por su parte, defiende que este enfoque debería estar presente de manera transversal en toda la educación superior, no limitado a asignaturas específicas ni facultades concretas. En contraposición, Abrami, que también lo tengo citado al final, y Ackley, pues, o sea, los otros autores, plantean dudas sobre si esta habilidad efectivamente puede ser transversal o si su enseñanza depende del contexto particular de una asignatura o disciplina. Claro, ahí hay un problema porque muchas personas piensan que ese carácter crítico está imbricado, por ejemplo, en la filosofía. Está imbricado en la argumentación, está imbricado quizás hasta incluso con el propio derecho, pero bueno, por supuesto que el educador y el comunicador social, pero cuando uno lo dice en función, por ejemplo, de otras carreras, entonces la gente dice que eso que no tiene por qué ser, hacerle énfasis allí. Y eso yo creo que es uno de los problemas con el que se presenta el darle importancia a este pensamiento crítico. En definitiva, mientras algunos consideran que su aplicación efectiva enfrenta ciertos límites institucionales o pedagógicos, otros visualizan el pensamiento crítico como una competencia transformadora y esencial. Lo cierto es que enseñar a reflexionar, analizar y cuestionar críticamente no solo mejora las perspectivas académicas, sino que también cultiva ciudadanos más conscientes y comprometidos con las realidades de su entorno social. Es relevante señalar que muchos docentes reconocen la importancia de enseñar el pensamiento crítico. No obstante, son pocos quienes lo integran definitivamente en el currículum de sus asignaturas. Un estudio realizado en los Estados Unidos y citado por Butler revela que el 81% de los empleadores considera necesario que los estudiantes reciban una mejor preparación para ingresar al mundo laboral. Esto sugiere que a pesar de ser considerada una habilidad fundamental en la formación universitaria,
el pensamiento crítico no está plenamente incorporado en las materias impartidas en la educación superior. Esta competencia no solo puede, sino que debería ser enseñada también en la educación secundaria. Pensamiento crítico puede desarrollarse en cualquier nivel educativo y destaca en metodologías como el diálogo significativo y la resolución de problemas como las más efectivas para promover esta habilidad. Sin embargo, reconocen que es la madurez del estudiante lo que realmente determina cómo aplica esta competencia en su vida personal y social. Vamos a ver el rol docente en esa promoción del pensamiento crítico. Hay varios modelos de los que nosotros podemos hablar que fomenten el pensamiento crítico, como es el aprendizaje basado en problemas. Este modelo involucra a los estudiantes en situaciones del mundo real donde deben investigar y resolver problemas complejos. El aprendizaje colaborativo, que fomenta la interacción entre estudiantes, promoviendo el intercambio de ideas y el desarrollo de habilidades sociales y críticas. Y la participación activa. Estos modelos pedagógicos promueven la participación activa de los estudiantes, lo que mejora su compromiso y comprensión del material de aprendizaje. Hay uno que son que son más productivas, ¿no? Por ejemplo, las preguntas abiertas. El uso de preguntas abiertas en el aula estimula el pensamiento crítico y promueve un aprendizaje más profundo entre los estudiantes. La reflexión en grupo. Las actividades de reflexión en grupo permiten a los estudiantes compartir ideas y desarrollar habilidades de análisis crítico de manera colaborativa. Y hay uno que yo personalmente uso mucho, que es el análisis de casos. Esto proporciona a los estudiantes situaciones reales para evaluar y aplicar sus habilidades de pensamiento crítico en contextos prácticos. Incluso el uso de películas para ser analizadas es interesantísimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de Derecho y de Estudios Liberales, que son los que estoy dando en este momento en la universidad, yo les hago una de las evaluaciones, se las baso en, por ejemplo, presentar una película, como es el caso de una película que se llama 12 hombres en pugna, donde hay un joven que es acusado de matar al padre y el jurado, oído todos los alegatos de la defensa y del fiscal, pasan a deliberar y en esa deliberación que son 12 hombres encerrados en un sitio un poco inhóspito, con mucho calor y con una lluvia que los tiene azotados porque no pueden abrir las ventanas y hay más la ventilación, es decir, un ambiente hasta incluso hostil para ellos. Es una película muy vieja, ¿no? Y les cuesta trabajo llegar a una decisión. Y a mí me ha dado un resultado extraordinario en el análisis de esa película con mis estudiantes, porque se ven obligados a hacer búsqueda de elementos que no tienen que ver exactamente con la inteligencia artificial, porque ellos muy vivos quieren meter todo con la inteligencia artificial y donde se encuentran con que no lo pueden hacer. Y eso lo he usado mucho y les puedo decir que me produce mucho beneficio con los estudiantes. También tenemos el uso de las rúbricas, ¿no? Que son unas herramientas para evaluar el pensamiento crítico, ya que nosotros en ellas se especifican criterios claros para el razonamiento y la argumentación. El reconocimiento de habilidades, los docentes deben identificar y reconocer las habilidades de pensamiento crítico en sus estudiantes para promover su desarrollo y precisamente fomentar ese pensamiento. Es crucial que se promueva proporcionando oportunidades para la argumentación y el razonamiento. Por eso incluso en algunos momentos en la literatura que hay alrededor de todas estas asignaturas y de todas estas enseñanzas, se tiende a confundir la teoría de la argumentación con el pensamiento crítico y eso es un error. Porque una cosa es que uno use para el pensamiento crítico técnicas y otra cosa es que uno aprenda a manejarse argumentativamente.
Vamos a ver algunas técnicas didácticas para enseñar ese pensamiento crítico. Ay, perdón. No lo repetí, ¿verdad? Bueno, no sé, me parece que lo de las preguntas abiertas lo repetí. Pues debe ser que le puse mal el título, porque es el método socrático que se basa en hacer preguntas abiertas que promueven la reflexión profunda y el análisis crítico y la estimulación del debate que fomente el debate entre los estudiantes, permitiendo una exploración más rica en los temas discutidos. En cuanto al desarrollo de esas habilidades, no hay, yo creo que uno de los métodos de mayor, será el mayor, el más viejo, el más antiguo, pero es de una efectividad impresionante, es el método socrático, que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades argumentativas y a desarrollar ese pensamiento que son esenciales para la educación. Yo me pregunté, cuando estaba preparando la presentación, una de las preguntas que me hice a mí misma, ¿cómo se aplica ese método socrático al pensamiento crítico en un lugar de trabajo? Bueno, ese método socrático es una herramienta clásica de diálogo. Yo creo que ustedes lo deben saber. No sé si lo tienes claro, María Macarena. No sé si Susi logró entrar. Creo que no logró entrar, maestra. Pero tú sabes lo que es el método socrático. Dime si no te lo explico. No sé. Bueno, el método socrático consiste en lo siguiente. Sócrates, la antigua Grecia, él empezaba a discutir con alguien y entonces se empieza a hacer preguntas, que eso es conocido como la mayéutica, ¿no? El arte de hacer parir, ¿no? Porque él maneja que tú las respuestas las tienes en el interior, pero que lo que tú necesitas es que alguien te ayude a sacarlas hacia afuera. Entonces te va haciendo una pregunta tras otra pregunta, hasta que se te van aclarando los conceptos y caes entonces en la concepción clara de lo que estabas buscando. Y eso se puede ver en cualquiera de los diálogos de Platón, en donde Sócrates es el protagonista de esos diálogos. Entonces, ese método que es de preguntas y respuestas, claro, es muy acucioso. A veces los estudiantes se le ponen a uno un poco nerviosos, pero sigue siendo, tal como lo escribí aquí, tan relevante hoy como lo fue en la antigua Grecia. Ese enfoque que se centra en hacer y responder preguntas tiene como objetivo estimular el pensamiento crítico y poner al descubierto supuestos, contradicciones o huecos en el conocimiento. Sin importar el contexto, incluso en el lugar de trabajo, puede ser clave para desafiar perspectivas, aclarar ideas complejas y explorar alternativas. Si buscas mejorar tu razonamiento crítico en tu día a día laboral, estas estrategias basadas en el método socrático pueden ser grandes aliadas. Y te puedo decir, María Macarena, que yo tengo como experiencia que uno tiene que tener mucha habilidad, porque el estudiante se te puede poner nervioso, se te puede poner como, tú sabes, porque como si se sintiera, si se sintiera atacado, ¿no? Tú sabes, porque le estás haciendo una pregunta tras otra pregunta. Ahora, antes de sumergirte en preguntas y respuestas, debes tener clarísimo cuál es el propósito que tienes. ¿Qué deseas lograr o comprender? ¿Cuál es el problema que necesitas abordar? ¿Qué estándares utilizarás para evaluar la situación? Al establecer objetivos concretos, no solo orientarás tus preguntas al núcleo del tema, sino que también facilitarás un análisis más enfocado y productivo. Las preguntas abiertas, como lo habíamos dicho anteriormente, son una poderosa herramienta para fomentar reflexiones profundas. Este tipo de preguntas requiere más que simples respuestas de sí o no, pues invitan a desarrollar ideas, ofrecer evidencia y explicar razonamientos. Por ejemplo, podrías cuestionar cuáles son las causas principales de un problema, como definir un término clave, qué ventajas y desventajas tiene una decisión específica, o cómo saber si una información es verdaderamente confiable.
Al utilizar este enfoque, ampliarás las perspectivas, expondrás sus posiciones y permitirás un análisis exhaustivo. Esa característica es muy típica del filósofo, que se transforma en alguien muy fastidioso por las preguntas que hace, porque te hace lo que yo normalmente digo, la pregunta incómoda. Yo te voy a hacer un ejemplo de lo que son esas preguntas incómodas. Hace unos años aquí en Venezuela, yo te estoy hablando hace 20 y tantos años, hubo una discusión en los medios, es más de 20 años, porque eso fue antes del chavismo, por una novela, dice que fueron los años 90, una novela que estaban pasando en la televisión. Y tú sabes que las novelas venezolanas han sido muy famosas y tenían mucha cobertura. Y la novela atacaba el problema de homosexualidad. Hace unos 30 años no tenía la licencia para tratarse en los medios de comunicación la homosexualidad como lo hacen hoy en día. Por ejemplo, no sé si tú tienes la posibilidad de ver la televisión española, la estación que se llama Antena 13, ellos abiertamente entrevistan a parejas homosexuales, ellos trabajan en la homosexualidad, pero con la mayor naturalidad del mundo. Eso hace unos años era imposible. Entonces aquí pasó eso con una novela y se formó un lío entre lo que era ético y lo que no era ético, y lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Entonces, en la Universidad Andrés Bello, un famosísimo profesor de comunicación social, que a la vez uno de los grandes actores del Teatro Nacional, promovió una discusión, un foro en la Escuela de Comunicación sobre el tema. Y para ello invitó a comunicadores e invitó a personas vinculadas a la literatura y al mundo artístico, ¿no? Y me invitaron a mí. Yo tomé la precaución de pedir que me dejaran de última, porque yo quería oír qué era lo que estaban aduciendo cada uno de las posiciones cerradas, que uno decía que no, que si tú le cerrabas tales expresiones, estabas atentando contra la libertad de expresión, y contra el otro entonces decía que tú tenías que controlar la libertad de expresión. Aquello era un libro que tú no tienes idea, el zaperoco que estaban formando los medios de comunicación con la bendita novela, que por cierto también el nombre se me ha olvidado. Entonces, en una de las características que saltaba en la discusión era que la palabra ética volaba de un lado a otro, ¿no? Ética era de un color en un momento y en otro momento era otro color. Aquello tú no sabías a qué estaban llamando ellos ética. Entonces, me tocó hablar a mí, y yo recuerdo que yo empecé diciendo, yo voy a hablar, voy a empezar hablando de una famosa tira cómica, que es de Olafo. Olafo era un vikingo que utilizaba toda su fuerza para apoderarse de lugares. Entonces, Olafo aparece en la tira cómica y le dice a Chiripa, que es su lugarteniente, le dice: Chiripa, ve a preguntarle al vigilante, voy a decirle al vigilante que nos avise cuando llegue el enemigo. Entonces Chiripa, que es un personaje chiquitico de la tira cómica, sale corriendo hasta la orilla de la playa y le grita al vigilante, que está montado en una torre, y le dice: vigilante, dice Olaf que por favor le avises cuando llegue el enemigo. Entonces el vigilante le dice: ¿y a quién estás llamando enemigo? Chiripa sale disparado otra vez corriendo hacia donde está Olaf y le dice: mira, Olaf, dice el vigilante que a quién estamos llamando enemigo. Y entonces Olaf, con el casco ese de los vikingos con los cachos arriba, se pone las manos en los cachos y dice: bendito sea Dios, me volvieron a poner al filósofo de vigilante. Es decir, esa pregunta incómoda que dice: ¿quién es el enemigo? Aclárame a quién estamos llamando enemigo. Entonces yo me acuerdo que les dije: aclárenme que estamos llamando ética. Yo les puedo decir que eso se me vino bajo el aplauso. Terminamos la reunión
cerrando discrepancias y teniendo mejor ánimo, porque si no tienes claro los conceptos, si tú no tienes claro dónde tú vas a llegar, tú no puedes en ningún momento seguir adelante ninguna discusión. En ese sentido, pues yo creo que es importante lo de tener esa claridad yo creo que me salté una parte, ¿no? Segundo, déjame ver si fue que yo... Si estaba hablando de las preguntas abiertas. Entonces, este recurso resulta invaluable para las organizaciones. Cuando se aplica en contextos laborales, el método socrático puede transformar la manera en que abordamos desafíos y conceptos complejos. Por ejemplo, nos ayuda a potenciar nuestras habilidades analíticas, las habilidades evaluativas y creativas. Además, fomenta una cultura organizacional basada en la curiosidad intelectual, la colaboración, el aprendizaje colectivo. Todos estos elementos son esenciales para los equipos, tanto dinámicos como innovadores. Adoptar esta herramienta no es solo un ejercicio individual, es una oportunidad para construir ambientes de trabajo más reflexivos y efectivos. Ponte manos a la obra y descubre cómo pequeños ajustes en tus conversaciones diarias pueden abrir puertas hacia grandes cambios en la forma de pensar y de actuar profesionalmente. El método socrático no busca confrontar ni debatir en términos agresivos, más bien se centra en un diálogo colaborativo que construye conocimiento colectivamente. La escucha activa significa prestar atención total a lo que dice la otra persona, observando tanto sus palabras como su tono y sus gestos para garantizar una comprensión auténtica. Mientras tanto, ser respetuoso implica valorar opiniones distintas a la propia, evitar interrupciones y mantener el diálogo libre de juicios personales, y juntos estos hábitos fomentan un espacio seguro para compartir las ideas. Usa preguntas de sondeo para profundizar aún más. Las preguntas de sondeo permiten destapar áreas poco exploradas del pensamiento, identificar inconsistencias o descubrir nuevos enfoques. Interroga cómo alguien sabe lo que afirma, pide ejemplos concretos o evidencia específica para respaldar declaraciones. También puedes pedir aclaraciones que aporten más perspectiva sobre un concepto o explorar las consecuencias y posibles implicaciones de una postura. El ejercicio puede llevar a descubrimientos clave mientras perfeccionas tus propios razonamientos. ¿Me estás oyendo, María Magdalena? Porque cuando me suena así la computadora es que se me ha perdido un poco la señal. ¿No me estás oyendo? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Un segundo que ahora... Ajá. La apuesta por la retroalimentación y la mejora continua. Acuérdense que yo en la clase anterior les hablé de que no me gustaba utilizar la palabra feedback, sin embargo la dejé en la presentación porque es la que aparece en la literatura, pero yo tiendo a utilizar más la retroalimentación. El aprendizaje mediante el método socrático no termina con una sola conversación. Es un proceso continuo de exploración y crecimiento. Al finalizar cada diálogo crítico, busca retroalimentación tanto de los demás como de ti mismo. Identifica fortalezas para aprovecharlas mejor y reconoce áreas donde puedes perfeccionar tus habilidades de pensamiento crítico. Con cada práctica desarrollarás mayor precisión en tus planteamientos y propuestas, elevando tu desempeño personal y personal y profesional. Vamos a ver que también necesitas hacer análisis crítico de textos, de fuentes, por ejemplo, la evaluación de la validez de la información crítica al analizar diferentes textos y fuentes. Esta habilidad es crucial en el aprendizaje. La relevancia de la información, el análisis crítico ayuda a discernir la relevancia de la información en diversos contextos. Esto fomenta un aprendizaje mucho más profundo y el desarrollo de
de habilidades a través del análisis crítico, se desarrollan habilidades para formar juicios informados y tomar decisiones fundamentadas en su aprendizaje. Ahora, el fomento del pensamiento crítico nos hace que los debates en el aula estimulan ese pensamiento al permitir que los estudiantes analicen y cuestionen diferentes puntos de vista. La expresión de opiniones, las discusiones argumentadas permiten a los estudiantes expresar sus opiniones de manera abierta y respetuosa, fomentando un ambiente inclusivo. Y el respeto por las diferentes perspectivas, fomentar el respeto por diferentes perspectivas es esencial en el debate, ayudando a los estudiantes a comprender la diversidad de pensamiento. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios y desafíos de integrar este pensamiento crítico? Bueno, el desarrollo del pensamiento crítico ayuda a analizar y evaluar información de manera efectiva, lo que mejora realmente su rendimiento académico. Eso es indispensable, incluso hasta indiscutible si se quiere. Capacidad de resolver problemas es fundamental para el éxito académico y yo en esto soy muy insistente. El pensamiento crítico potencia esta habilidad en los estudiantes y yo les puedo decir que de mis años dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estuve prácticamente a mi vida, sigo estando. Yo me tropecé en muchas ocasiones con personas muy preparadas, muy inteligentes, pero ciertamente con muy poca capacidad para resolver problemas. Y se veían en situaciones, aunque uno no estuviese preparado para esas situaciones, no sabían actuar bajo situaciones de presión. Y yo creo que esto es muy importante porque lo que sucede es que tenemos que evaluar el entorno para darnos cuenta de cómo podemos actuar. En cuanto al enfoque en tareas complejas, el pensamiento crítico permite a los estudiantes abordar tareas complejas con confianza y eficacia, promoviendo un aprendizaje mucho más complejo. El pensamiento crítico y fomentarlo ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para analizar y evaluar información de manera efectiva. Y yo creo que esto viene siendo un tanto como, no es que sea repetitivo, sino como un resumen. Las herramientas de pensamiento crítico permiten tomar decisiones informadas que impactan su vida profesional y personal y también ayuda a desarrollar la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Y eso es crucial en un mundo laboral como el que nosotros tenemos y que está en una permanente y constante evolución. La falta de formación docente es uno de los problemas que ¿sí? Está pidiendo acceso la compañera Susi, ya tiene ratito que está pidiendo acceso. Ay, ya voy, mi amor. Espérate un segundo, déjame. Ajá. Pobrecita, Susi está entrando tan tardíamente que esto va a ser un problema. Ya voy. Ajá. ¿Ya entraste, Susi? ¿Ya entraste, Susi? Hola, ya, muchas gracias. Es que si tú supieras que no eres tú sola la que tiene un problema, yo también aquí en Caracas, al principio le dije a Jesús que tenía un poquito de temor con la presentación, tú sabes, con la clase de hoy, porque no se había ido la luz ni mucho menos, pero sí me estaba pasando una cosa rarísima, que era que me salía un letrero que decía que podía ser, entonces que tenía problemas de acceso a internet y que podía ser un virus, un antivirus que me estaba impidiendo entrar, entonces protegiéndome de algo. Total que tuve que reiniciar la computadora para poder entrar. Y entonces por eso empecé, apenas me dio entrada, empecé porque quedamos en que yo grabara la clase, aun si ustedes no habían podido entrar, cosas que María Macarena sí pudo, para que les quedara grabada. Sí, Susi, porque no sé si es la situación de nosotros aquí que está cada día más difícil,
y que hay algún problemita tú sabes, de interferencia con las redes, ¿no? Y con las líneas telefónicas, que eso nos está pasando a cada momento. Así que no te preocupes porque la clase queda grabada y en caso de que por alguna circunstancia yo les mando la clase a ustedes al finalizar, pues. En el momento que yo termine la clase yo se las mando. Así que de todas maneras, cualquier pregunta me pueden hacer, como le dije a María Macarena, que me pueden hacer cualquier pregunta. Entonces déjame seguir, que creo que estábamos en los desafíos y las barreras en la implementación del pensamiento crítico. Susi, que introduje como tema hoy el desarrollo del pensamiento crítico en nuestra vida profesional, en nuestra vida como docente, y viéndolo no solamente como enseñanza del pensamiento crítico para nuestros estudiantes, sino que nosotros también practiquemos el pensamiento crítico. Es importante en esa doble dirección. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se presentan generalmente y esas barreras que se presentan en la implementación del pensamiento crítico? Y uno de ellos es muy grave, que es la falta de formación docente. Esa falta de capacitación adecuada para los docentes puede dificultar la implementación efectiva del pensamiento crítico en el aula. Si nosotros en lo que hemos estado hablando, que llevo ya una hora hablando, he insistido en la parte de argumentación, en la parte del lenguaje. Si nosotros tenemos una falla como docentes en la parte lingüística, por decirlo de alguna manera, y en la parte conceptual y argumentativa, muy difícilmente podemos nosotros fomentar en los demás lo que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, otro de los inconvenientes es la fuerte resistencia al cambio. La resistencia al cambio en métodos pedagógicos tradicionales puede ser una barrera significativa para la adopción del pensamiento crítico. Ustedes saben que a veces hay personas que se resisten de manera férrea al cambio. Yo les puedo decir que yo viví en carne propia en la universidad cuando fueron introducidas toda la vida de la computación en la universidad y lo que nosotros nos encontramos con personal obrero, personal secretarial, administrativo e incluso profesores que se resistían completamente al uso de las computadoras. Y además los errores que se cometían. Yo me imagino que habrán pasado en algún momento por errores, eso, pero terrible. Y esa resistencia al cambio y la falta de formación docente a mí me parece que son de los desafíos y las barreras más fuertes que se tienen, no con el pensamiento crítico, sino con cualquier avance en educación. Y entonces es crucial identificar y abordar estos desafíos para lograr una integración efectiva del pensamiento crítico en la educación. Tenemos que darnos cuenta, sobre todo si el problema está centrado que la persona no sabe manejar una computadora, si la persona no sabe identificar argumentos, si la persona tiene temor en discutir, que no tiene facilidad de palabra. Es decir, que nosotros identifiquemos cuál es la resistencia, el por qué está ofreciendo una resistencia a utilizar estos nuevos métodos pedagógicos. Según datos ofrecidos por distintas investigaciones sobre el pensamiento crítico, se plantean 3 niveles de dominio y de dificultad. En primer lugar, se destaca un nivel de análisis y organización combinado con razonamiento y argumentación, lo que les vengo diciendo desde hace rato. Este nivel implica conocer los datos relacionados con la situación o problema y reflexionar sobre ellos como componentes de la realidad. Para ello se requiere una observación minuciosa junto con procesos de recopilación, manejo y análisis de información. El siguiente nivel implica una mayor profundidad y se centra en el cuestionamiento y la evaluación de la situación o problema. A partir... Perdón, déjame tomar un poquito de agua. Qué desagradable, ¿no? Tengo como 2 semanas con esto. El siguiente nivel implica una mayor profundidad y se centra en el cuestionamiento y la evaluación de la situación o problema.
A partir del análisis inicial, será necesario desglosar los datos en elementos más simples, cuestionar las aparentes certezas y someterlas a juicio crítico. Esto incluye valorar la relevancia de los diferentes elementos presentados y emplear procesos de inducción o de deducción. Es fundamental contrastar la perspectiva personal con otras visiones que aporten claridad y una comprensión más amplia de la realidad. Finalmente, el tercer nivel surge tras haber disipado dudas y comprende el posicionamiento, la toma de decisiones y la acción orientada a resolver el problema o mejorar la situación en cuestión. Este paso, por supuesto, conlleva adquirir responsabilidades y un compromiso tangible a través de las acciones derivadas del posicionamiento que se haya alcanzado. Hay un cuadrito que es muy interesante, que viene siendo, pues, de alguna manera lo que acabamos de decir. Nosotros tenemos los dominios los niveles de dominio en la columna de la izquierda y las actividades en la columna de la derecha. Entonces, tenemos el analizar y organizar, me lleva a la observación, leer, informarse, conocer, estructurar. Por otra parte, razonar y argumentar, y relacionar, comparar, justificar. Fíjense que estos son unos niveles básicos. Después tenemos cuestionar y preguntarse. Preguntar, investigar, contrastar, debatir. Después tenemos evaluar. Esa evaluación me lleva a discriminar, ponderar, valorar, jerarquizar, dependiendo pues del caso. Y después posicionarse y tomar decisiones. Esto es realmente importante. Y aquí hay que discernir, emitir juicios, proponer soluciones y en esta última es actuar y comprometerse, es decir, participar activamente, implicarse y transformar la realidad. Después léanlo con detenimiento y ustedes se van a dar cuenta que si nosotros tuviésemos esa conducta disciplinada, que caray, parece que nos transformamos en unos robots, pero por lo menos que desarrolláramos algunas de las habilidades, nuestras decisiones tenderían a ser mucho más adecuadas que las que muchas veces llegamos a tomar, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a ver, bueno, muy brevemente, estudios de casos. Hay algunas instituciones educativas que han implementado programas innovadores que fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas entre los estudiantes, y los ejemplos exitosos de estas instituciones pueden servir de inspiración para desarrollar iniciativas en otras escuelas adaptándose a sus contextos específicos. ¿Cuáles son algunas de esas instituciones exitosas? Pues bueno, ustedes tienen algunas, ¿no? Varias instituciones han logrado destacarse en la promoción del pensamiento crítico. Entre ellas está el American Institute Monterrey, la Red de Escuelas Mentoras de Latinoamérica y la Universidad Nacional de Educación de Azogues en Ecuador. Tomada de internet, yo saqué los datos de las redes y las cotejé para no cometer errores. Estas organizaciones han evidenciado que es posible fortalecer esta habilidad mediante distintas estrategias, tales como la integración de tecnología, la realización de proyectos colaborativos a nivel internacional y el énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento avanzado. El Instituto de Monterrey sobresale como un caso ejemplar, siendo reconocido por Apple gracias a su innovador uso de tecnología para estimular la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Entre las herramientas que emplea se encuentran las plataformas como Minecraft y Skype, que facilitan actividades internacionales en las que los alumnos trabajan conjuntamente para resolver problemas hipotéticos. En cuanto a las actividades que normalmente se recomiendan, actividades prácticas para que se logre desarrollar ese pensamiento crítico, están los proyectos grupales, los cuales permiten a los estudiantes trabajar juntos para resolver problemas y mejorar su pensamiento crítico a través de la colaboración. En los estudios de caso, que creo que ya lo nombré anteriormente, estos estudios de caso brindan a los estudiantes la oportunidad de analizar situaciones reales, promoviendo el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas y el fomento del diálogo
entre los estudiantes es crucial para desarrollar su pensamiento crítico y enriquecer su aprendizaje mediante la discusión de ideas. Yo creo que cuando uno estimula en los salones de clase o entre pares, ¿no? Porque acuérdense que estoy hablando en una doble dirección, nosotros como estudiantes y nosotros como profesores, cuando uno logra fomentar ese diálogo y de intercambio de ideas, el enriquecimiento es extraordinario, porque hay veces que surgen perspectivas que uno no había visto, pero no se le había pasado por la mente, y eso enriquece enormemente el conocimiento y nos ayuda a la hora de tomar decisiones que sean unas decisiones mucho más acertadas. Una estrategia altamente efectiva para fomentar el pensamiento crítico en las discusiones grupales radica en incentivar a los estudiantes a formular preguntas. Estas representan el núcleo de la curiosidad intelectual y al plantear interrogantes como ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué sucedería si?, se invita a los integrantes del grupo a analizar el tema con mayor profundidad. Resulta esencial crear un entorno seguro donde ninguna pregunta sea percibida como irrelevante o trivial, ya que tal actitud de apertura puede propiciar la aparición de ideas innovadoras y favorecer un análisis más profundo y exhaustivo de las cuestiones planteadas. Esto a veces cuando uno lo está diciendo, lo está escribiendo, le parece que son, no sé, como perogrulladas, que uno está diciendo cosas que son sabidas, y resulta que no. Resulta que nosotros a veces no propiciamos esos ambientes. A veces nosotros con nuestros propios estudiantes no propiciamos ese intercambio de ideas y esa manera de actuar. Mire, a mí a veces me gusta pues adornar un poco las clases con experiencias personales porque ayudan mucho, ¿no? Cuando yo era estudiante de matemáticas en la universidad, éramos un grupo privilegiado de estudiantes que estábamos haciendo la carrera de matemáticas puras y nos creíamos los seres más... Nos creíamos, no, éramos unos insoportables, porque nos creíamos los seres más inteligentes de la universidad. Entonces un día estábamos en clase con un profesor que yo lo he querido mucho, le guardo un grandísimo recuerdo. Él está trabajando en estos momentos en Inglaterra, porque con la situación venezolana pues, él se fue del país. Un hombre, yo creo que ha sido de los profesores mejores que yo he tenido en mi vida, no solamente por el conocimiento, sino por la forma de dar clase. Y él estaba haciendo una demostración en el pizarrón y yo me perdí. Llegó un momento que dije, no sé cómo dio ese salto de paso tal al paso tal, no lo veo, no me doy cuenta. Entonces levanté la mano para hacerle la pregunta y le dije, mire, profesor Iribarren, usted me podría ayudar porque mire, en tal paso usted hace esto y yo la verdad que no veo cómo pasa de esa fórmula a la otra. Empezaron las risitas de mis compañeros, por supuesto, ¿no? Empezaron las risitas de mis compañeros porque ellos todos se creían la tapa del frasco. Yo les repito que nosotros éramos 7. Iribarren, que es un caballero, se voltea y empieza, fulano, ¿usted le puede responder la pregunta a Corina? Y así hizo con nosotros 6 y ninguno me pudo responder. Entonces él dijo, eso les puede enseñar a ustedes a que no tienen por qué reírse de una pregunta que ustedes creyeron que era sencilla, trivial, y lo que demostró es que ella era la que estaba entendiendo la demostración porque se encontró con una dificultad que ustedes dicen que la sabían y no la sabían. Yo les quiero decir, María Macarena y Susi, que esa respuesta del doctor Iribarren a mí se me quedó grabada. Han pasado unos cuantos años y ha corrido unas cuantas aguas debajo de los puentes. Y cada vez que tengo alguna ocasión de tropezarme con él o de saber de él, recordamos esas clases, porque las cosas de la vida, la hija de él después estudió filosofía y fue alumna mía en lógica matemática. Y fue extraordinaria, una estudiante absolutamente brillante. Ellos todos están fuera del país. Y a mí esa actitud de él, de hacerle ver a los demás que ellos no tenían por qué pensar que mi pregunta era una trivialidad
o una irrelevancia, sino que les hizo notar la importancia que tenía la pregunta. De manera que eso que lo estoy diciendo en este momento es esencial. Es esencial porque si nosotros se nos presenta en la clase en donde vaya a imperar el bullying, la verdad que es terrible. Claro, en mí, que me fueran a hacer bullying, lo que hacía era reírme, porque yo me sentía igualito que ellos, más dioses que nadie. Pero me viene a la mente que una situación de esa puede dañar completamente un momento de encontrar una solución a algún problema. Incorporar una variedad de perspectivas en las conversaciones grupales no se limita a garantizar inclusión. Es una estrategia clave para fortalecer el pensamiento crítico. Al buscar activamente diferentes puntos de vista y otorgarles valor, se desafía al grupo a explorar enfoques y soluciones que pueden no ser obvios de inmediato. Esta diversidad de ideas ayuda a evitar dinámicas como las cámaras de eco o el pensamiento grupal, generando debates más profundos y analíticos sobre el tema en cuestión. El uso de debates estructurados es otro recurso valioso para desarrollar el pensamiento crítico en un entorno colectivo. Al asignar roles y definir posiciones, incluso si estas contradicen las creencias propias del participante, los integrantes deben construir argumentos sólidos y defender ideas de manera lógica. Esta dinámica fomenta la capacidad de razonamiento rápido, una articulación clara de ideas y la valoración objetiva de los pros y contras de distintos planteamientos. Fomentar una escucha reflexiva dentro del grupo también contribuye significativamente al pensamiento crítico. Invitar a los participantes a escuchar atentamente y reflexionar antes de emitir una opinión garantiza que todas las voces sean atendidas. Esto, a su vez, favorece una comprensión más profunda de los puntos expuestos y abre la puerta a respuestas consideradas y sustanciales. Es igualmente importante cuestionar las suposiciones implícitas que con frecuencia pasan desapercibidas. Animar al grupo a identificar y analizar las premisas fundamentales detrás de unas ideas ayuda a desmantelar sesgos no examinados. Este enfoque permite mantener la discusión en una dirección más objetiva y crítica, fomentando evaluaciones bien argumentadas de la información presentada. Finalmente, es esencial destacar el valor del aprendizaje continuo como base del pensamiento crítico. Motiva al equipo a entender cada debate como una oportunidad para expandir conocimientos y habilidades. Al priorizar el aprendizaje sobre la necesidad de ganar una discusión, se crea un ambiente que promueve la curiosidad intelectual, la humildad y como resultado un pensamiento crítico e innovador constante. Es muy importante que nosotros tengamos entonces los testimonios de los docentes que comparten sus experiencias positivas sobre la mejora del pensamiento crítico, y eso nos ayuda a mejorar también la participación y el aprendizaje de los estudiantes, y los estudiantes destacan cómo el pensamiento crítico les ha ayudado a desarrollar esas habilidades analíticas y enfrentar desafíos académicos con confianza. Es decir, que nosotros también busquemos que quienes han estado en estas dinámicas pues expresen sus opiniones y vean los pros y los contras, y eso ayuda enormemente a este desarrollo de esta habilidad o de esta competencia. Entonces, como una brevísima conclusión, ¿cuál es esa importancia del pensamiento crítico? Es fundamental en educación, permitiendo a los estudiantes analizar y evaluar información de manera efectiva. Y recuerdo que le he dicho permanentemente que cuando yo hablo aquí de estudiantes, estoy hablando de estudiantes como profesores y docentes. Y los docentes pueden implementar diversas estrategias para fomentar el pensamiento crítico, mejorando la calidad del aprendizaje, y por supuesto que fomentan el pensamiento crítico que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos de futuro en un mundo en constante cambio, que es un mundo muy, no solamente cambiante, es que está como muy agresivo, ¿no? Y con uno mira hacia un poquito más allá de las fronteras de cada uno de nosotros.
y ve tales cantidades de conflictos y cosas tan terribles que a veces hasta miedo da, ¿no? Aquí yo les anoté varias referencias bibliográficas y entre ellas, por supuesto, les dije las de Ariel Campirán, porque es más, la de Campirán, la de Ariel, se puede conseguir. Aquí creo que sí, aquí está la dirección de internet, ese es un libro que él escribió, fue publicado en 2017, de manera que no esté tan atrás. Se llama Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, Toma de Decisiones y Solución de Problemas, Lecturas y Ejercicios para el Nivel Universitario. Ariel da clases en la Universidad en Jalapa, y es uno de los cultores del pensamiento crítico. Por eso yo dije al inicio que, bueno, hablar del pensamiento crítico y a estudiantes de México y no nombrarles a Ariel Campirán es como de conocer quién ha sido el gran promotor de este pensamiento en México. Aquí están, bueno, varias de la bibliografía, no es exhaustiva, y bueno, aquí les digo hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por la atención. Entonces pasemos ahora a las preguntas y respuestas, si las tienen, si tienen alguna duda. Bueno, el rato que nos queda. ¿Tienes alguna duda, Susi? Porque como tienes la mitad que no la oíste. Bueno, o sea, no, porque justo no escuché la mitad. Lo que entendí, pues, es de que, o sea, tenemos que tener como un pensamiento crítico, o bueno, mi reflexión es como que los docentes tenemos que tener como un pensamiento crítico para, no sé si la palabra heredarlo a los alumnos y que ellos también tengan un pensamiento crítico, pues es importante en la educación, porque con el pensamiento crítico pues nos volvemos reflexivos, nos volvemos analíticos, creativos, ¿no? Y que pues eso es parte importante para el desarrollo de todos los educandos, y que en un futuro pues este pensamiento crítico les va a proporcionar varias herramientas para su bienestar. Es como que un poco de lo que entendí y un poco de lo que pues yo interpreto el pensamiento crítico, ¿no? Pero es la primera vez que tú oyes hablar del pensamiento crítico, o tú has tenido alguna ocasión de leer algo, de tener conocimiento del pensamiento crítico. Bueno, es que en México, no sé cómo esté en Venezuela, para ser docentes existe como una escuela que se llama Normal, Escuela Normal de Estudios Superiores, y entonces son los maestros que están como ya enfocados para dedicarse a la docencia. Entonces yo tengo, no sé si la fortuna o la desgracia o no sé, de haber estudiado en la UNAM. O sea, yo soy universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Orgullosamente, porque siento que es una de las mejores universidades de México. Entonces yo no estudié para ser maestra, yo estudié para pedagogía, yo soy licenciada en pedagogía. Entonces, justo esa parte en la pedagogía sí nos enseñan como todo el pensamiento crítico, la didáctica crítica, no está tan enfocada a la docencia, porque si no sé muy bien también cómo está el plan de estudios de los normalistas, pero sí en la parte de los normalistas como que sí les enseñan cómo llevar a un grupo, las actividades que tienen que hacer con el grupo, actividades de integración, incluso como manualidades, y no sé qué tanto tengan como estas reflexiones, y nosotros sí desde que empezamos pues vemos toda la pedagogía crítica, vemos todas las líneas de psicología, Piaget, Vygotsky, constructivismo, conductismo. Entonces siento que los pedagogos tenemos como un poco más de bagaje en cuanto a varias como corrientes, y pues sí, ya había leído un poco sobre pensamiento crítico. Claro, y el pensamiento crítico
ustedes, lo dije al principio, pero lo repito porque tú no habías llegado. Ella en México tiene uno de los grandes, vamos a decir, cultores del pensamiento crítico, que es Ariel Campirán, y creo que una referencia obligada. Yo no sé si él estará en el grupo de profesores que tiene Jesús Castañeda, pero realmente es algo importante. El otro es el doctor Morado, ¿no? Raimundo es una referencia obligada en esto. De manera que ya no es solamente como una digamos, verlo transversalmente en todas las carreras, sino verlo como una cosa muy puntual, que es lo que traté de explicar hoy, ¿no? Y sobre todo porque nosotros, en la medida que nosotros tengamos nosotros el pensamiento crítico, pero fomentemos también el pensamiento crítico, evidentemente que logramos mejorar nuestras clases y mejoramos el rendimiento de nuestros estudiantes. En tu caso, María Macarena, ¿tienes alguna pregunta, algo que quieras que te aclare? Estoy ronquísima. No, por el momento no, a mí sí me quedó todo claro, maestra. Sí, bueno, Susi, cualquier duda que ustedes tengan, hoy es la última clase, no tengan ningún reparo en escribirme. Yo entré hoy y mañana, no sé si hoy porque tengo ahora algo que hacer aquí con un grupo en línea, pero sí les quiero corregir los trabajos que me han enviado, y entonces no nos vamos a ver más sino en el caso de alguna pregunta que ustedes tengan. De manera que quiero agradecerles pues su presencia y su paciencia, presencia y paciencia, y bueno, haberlas conocido y haber compartido con ustedes estos momentos que son tan nutritivos, porque a mí el estar en permanente y constante comunicación con pedagogos me fascina. Yo no estudié educación, yo tengo una mezcla de estudios un tanto renacentista, ¿no? Mi primera carrera es matemáticas, y en ese y en esa carrera de matemáticas se me desarrolló muy fuertemente, dada la forma como está estructurada la Simón Bolívar, un deseo enorme por seguir estudiando, pero seguir estudiando filosofía. Y cuando yo ingresé a terminado matemáticas, ingresé a estudiar filosofía, lo tuve que hacer en la Universidad Católica Andrés Bello, porque en esos momentos había mucho conflicto político en el país, y la Universidad Central estaba con problemas muy serios. Entonces, bueno, mi mamá se las ingenió para ayudarme a conseguir el cupo en la universidad, presenté el examen, y no entré a estudiar directamente filosofía porque la carrera de filosofía estaba casi que cerrada. Entonces, cuando ya yo pasé al tercer año de letras, reabrieron la escuela de filosofía, terminé primero letras y después terminé filosofía. De manera que, fíjense la mezcla, ¿no? La matemática con la filosofía y las letras. Y entonces cuando me preguntan que cómo integré las cosas, pues es facilísimo verlo. O sea, yo me he dedicado toda la vida a la lógica matemática. Hay uní las matemáticas con la filosofía y con la literatura, quiero decir, con la lingüística. Entonces, nosotros sí teníamos en las carreras de letras, no en la de filosofía, pero en la de letras sí teníamos prácticas docentes, prácticas que realmente, pues, si les soy sincera, no aprendí mucho, porque teníamos la tendencia a no darle importancia. Era una sola materia al finalizar los planes de estudio, pero yo inmediatamente que terminé de presentar la tesis de filosofía, yo entré directamente a trabajar en la universidad a tiempo completo o a tiempo repleto, como solíamos decir, y entonces vamos a decir, esa formación pedagógica la tuve a través de las propias aulas. Y por supuesto me interesé mucho y tomé todos los cursos que no había tomado en la carrera, los fui tomando para aprender y mejorar todo el aspecto docente, porque creo que es una cosa que uno tiene que mejorar permanentemente.
Entonces, espero que les haya cumplido las expectativas que ustedes podían tener con la asignatura y bueno, un gusto y un placer haberlas conocido a las dos, Susi, María Macarena, un abrazo de mi parte y que sea exitoso lo que les falta todavía por transitar en esta maestría. Muchísimas gracias, maestro. No, nunca es como de que sepamos todo, siempre todo nos enriquece, todo nos ayuda a seguir mejorando la práctica docente y pues no sé si allá se sepa que también aquí en México hay un movimiento muy fuerte con los maestros en estas temporadas y nos sentimos como docentes, sobre todo de niveles básicos, como muy pues sí, que nos hicieron a un lado en la sociedad, pero pues evidentemente lo hacemos también, pues porque queremos que este país cambie, ¿no? Y que los niños sean como mejores en un futuro. Entonces, todo lo que hemos aprendido aquí con usted, de mi parte, enriquece mucho mi práctica docente, más allá de lo que quiero hacer en la maestría, ¿no? Y pues bueno, evidentemente me metí a la maestría para justo hacer eso y pues sí, fue parte muy importante, le agradezco muchísimo, lo que no sabía ya lo aprendí, lo que ya medio sabía lo enriqueció demasiado y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Susi. Y sí, el docente aquí en Venezuela, te va a ser difícil tragarte esto, porque te lo digo tragártelo, ¿no? Es un profesor universitario en la categoría más alta de titular aquí en Venezuela, en las universidades nacionales, está recibiendo como salario algo equivalente a $20 mensuales. Imagínate tú si tú puedes vivir con $20 mensuales. De manera que a lo que tú te estás refiriendo de la dejada de, como tú sabes, soslayar y menospreciar la educación es algo terrible en varios de nuestros países. Y yo soy muy seguidora de todo esto que está sucediendo también en México, porque bueno, yo como creo habérselos dicho al principio, yo conozco bastante México, no todo lo que quisiera, pero sí he viajado mucho a México porque soy miembro de la Academia Mexicana de Lógica y he estado asistiendo a los encuentros internacionales de lógica que propicia la academia durante, yo no sé ya cuántos años lleva la academia fundada y los encuentros internacionales, he perdido el número, pero yo sí les puedo decir que hasta el año de la pandemia yo llevaba ya unos cuantos encuentros y no les puedo decir que 15, 16 encuentros y que eso significaba 1 o 2 veces de ir a México, además de los congresos internacionales. Entonces, yo ya he llegado, lo comento de nuevo, yo he llegado a conocer bastante el país porque la Academia Mexicana de Lógica y el Encuentro Internacional de Lógica ha procurado organizarse en el interior, no en la Ciudad de México, sino en el interior, y han tratado de que siempre se busque alguna parte de la provincia y eso hace que, bueno, en el caso específico de los que estamos fuera del país, cuando vamos, hemos conocido lugares que de otra manera por turismo no hubiéramos, a lo mejor uno no lo hubiera escogido, porque no son los lugares quizás más turísticos que existen. De manera que yo sí conozco bastante, no lo que posiblemente viven y conocen ustedes, Susi, porque son los que están sufriendo en carne propia, pero sí, y además los avatares son muy similares a lo que nosotros tenemos aquí. De manera que, bueno, un abrazo muy grande, María Macarena, igualmente para ti, y espero que tengan un gran éxito en su maestría y que, bueno, que todo les vaya de maravilla. Eso es lo mejor que yo les puedo desear en este momento. Si no hay más nada que hacer, entonces, bueno, yo apenas cierre aquí, les mando por el correo la presentación. Un abrazo y que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.